Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento, de lo que somos, de cómo funcionamos, qué hacemos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos. Sabemos que no venimos de ningún sitio y no vamos a ningún sitio. Somos un montón de información en frecuencias distintas, que el humano está aquí desde hace no sé cuántos años, que la Tierra está aquí desde hace no sé cuántos años, pero todo empieza con la gran expansión, que fue hace casi 14.000 millones de años luz, según dicen. No importa, el tiempo es escalar. El tiempo no es un tiempo lineal, es algo que está ocurriendo continuamente. Así que ese Big Bang está ocurriendo continuamente y nosotros estamos continuamente yendo y viniendo a la existencia, y no solamente en vidas, sino continuamente somos abstracto y concreto. Eso nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho entender que el tiempo es escalar, nos cuesta mucho entender que no hay nada lineal, nos cuesta mucho entender que tenemos una parte abstracta que es la parte más grande nuestra, y eso nos cuesta mucho entenderlo todo, porque nosotros vemos las cosas desde la existencia, buscamos el principio de la existencia, pero no hay un tal principio. Nosotros estamos en el pasado de algo que sucedió en escalas más altas. Entonces nosotros somos el pasado de nosotros en frecuencias más altas. Frecuencias altas, creamos una situación y ahora estamos viviendo esa situación. El origen es el futuro, y lo que estamos viviendo es el pasado de ese futuro, porque siguen siendo frecuencias de energía. Nada se mueve lineal y todo se mueve en toroides. Según yo, si es un toroide, que es información de la Tierra continuamente haciendo formas diferentes, pues para mí son las cosas que no se mueven, y cuando ya se le añade no se mueven. O sea, como que no tiene mente, pero es que todo es tan relativo. Y cuando ya se añade el toroide del Sol, que son dos toroides incrustados, que es esto, ya es algo con mente, algo que ya se va vivo, algo que ya se va replicando a sí mismo y tiene una autonomía. Todo esto sigue siendo la conciencia, esta nada, esta perfección, queriendo saber cómo no es perfecta. Y hay una de las cosas que yo cada vez que hago vídeos y como veo que a la gente le cuesta muchísimo verlos y estas cosas, pues yo digo, pero vamos a ver, todo el mundo repetimos la frase, Nikola Tesla ha dicho que si quieres entender el mundo hay que verlo en frecuencias y vibración, pero ya está. O sea, es como frase mona, que lo ha dicho Tesla, que luego ves por ahí que era un señor muy maniático, que era un señor con una mente que ya quisiéramos, pero, o sea, como se le desprestigia, nos quedamos con una frasecita y la repetimos, una frasecita que dijo Buda y la repetimos. Pero luego es como que cuando alguien dice, no, es que todo es esto. O sea, todo lo que hay es frecuencias, diferentes frecuencias, la diferencia entre mi mano y aquí es la frecuencia que hay. Hay una diferencia de frecuencias de lo que hay aquí a lo que hace mi mano. Y luego, cuanto más lento vibra, nosotros más sólido lo vemos. Así que si lo miramos en la existencia, cuanto más sólido, más lento vibra, más tiempo está en la distorsión. Si está líquido, es menos distorsión, si va a gas, menos distorsión, si ni lo percibimos, menos distorsión, si es un pensamiento, un sentimiento, menos distorsión, si es un pensamiento todavía menos, y si es una creencia, menos. Pero todo eso existe, aquí y ahora, y nosotros nos movemos por frecuencias, depende donde pongamos nuestra atención. Con nuestra atención puesta en una cosa y la intención de, vamos a cualquier sitio. Ya, pero eso es muy difícil. Todo lo que vives lo estás creando así. Pero no lo estás haciendo intencionadamente, lo estás haciendo por ignorancia. Pones la atención en una cosa, el observador modifica el observado, eso que es donde pone la atención crece. Y lo vemos en los problemas. Cuanto más vuelta le damos, más problemas se hacen. O los problemas no vienen solos, pero en las cosas buenas como que nos cuesta, aunque a veces decimos, es que tengo una racha buena, pues sigue siendo lo mismo, donde ponga la atención, pone la intención. El otro día escuché un vídeo donde hablaba, que llevándolo así, pero él venía a decir que el octavo principio del Kybalión, el Kalido del Kybalión tiene 7 principios, y entonces que el octavo
que había un octavo oculto y que al final llevaba, porque decía más o menos que el 7 era género, el 8 era generación, y entonces explicaba todo y venía a decir que al final era la atención. Entonces a mí me cuadró, porque al final que siempre nos quedan en 7 chakras, cuando lo normal es que sepamos que hay un octavo, es decir, como que siguen vibraciones más altas, entonces como que nos para todo, lo que se está contando es como que te lo paran para el mundo de las 3D. Pero no te deja ver más allá, y nosotros creemos que ir más allá de las 3 dimensiones es algo súper difícil, cuando realmente lo que tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo. O sea, tenemos que ser conscientes del gran poder que somos, tenemos que ser conscientes de esta máquina sofisticada que somos, tenemos que ser conscientes de la cantidad de información que nos compone y que nosotros proyectamos a la existencia, y tenemos que ser conscientes de todas las posibilidades de existencia. Si no hay mente, no hay existencia. Es decir, si no hay algo que distorsione la verdad, no hay existencia. Entonces todo lo que está en la existencia son creencias. Entonces si lo llevamos a nosotros, en este caso Elena es una creencia de que es una chica, de que es una persona, de que está aquí, pero son creencias. Y si lo llevamos más pequeñito, por un lado está lo que es la felicidad, que sabemos lo que es, pero en trocitos muy pequeños, o lo que no es feliz. Ahora, ¿cómo te hago yo que veas y a la vez integrarlo en mí, que la felicidad es una verdad? Porque somos eso, esa felicidad, esa perfección. Y todo lo que no sea felicidad en nuestras vidas, o en nosotros mismos, o nuestra manera de pensar, o nuestra manera de sentir, es una creencia. Entonces, si algo no nos hace felices es porque nosotros creemos en ese algo. Y la única manera de ese algo que creemos que no nos hace feliz es soltarlo. ¿Qué significa soltarlo? No ponerle la atención. Somos abstracto y somos concreto. Solo nos identificamos con el concreto, pero tenemos que ver que el concreto es una creencia de esta perfección que somos. Somos una perfección viviendo un mundo imperfecto. Y para mí cada vez está más que intencionadamente nos están haciendo verlo al revés. Por eso nunca vamos a alcanzar a ver nada. Porque nosotros creemos que somos imperfectos. Llámese pecado original, llámese karma, error de la naturaleza, mala suerte, la familia que nacemos, llámese usted lo que usted quiera. Pero somos imperfectos buscando esa perfección. Entonces, las personas que han encontrado esa perfección viven o más felices, o viven felices, o son iluminados. Desde esta perspectiva, que es la que va la mayoría de la humanidad, nunca vamos a entender nada, porque es al revés. Yo soy perfecto en un mundo imperfecto. Yo soy perfecto en un mundo imperfecto. Yo no puedo buscar la iluminación porque yo soy nada. Luego soy algo, y en frecuencias todavía más bajitas es donde empieza a ser luz. Es decir, yo soy, por lo menos, digamos desde la cuántica, 2 grados por encima de la luz. ¿Cómo voy a buscar la iluminación si el origen es negro? Es nada, ausencia de todo y ausencia de luz. Yo cuando me hice SIDA, yo soy SIDA, admiración trascendental, que lo he dicho algunas veces, y yo soy SIDA, es como te enseñan unos programas mucho más avanzados. Entonces, yo recuerdo en uno de los programas que hice, que me apareció con una cosita así, negrecita, aquí, y era como, será algo que yo en la vida he visto después tampoco, y era algo vivo, pero algo muy especial. Y yo no entendí nada. Como 2 años o más, o 3 años después, creo como 2 así, me percaté, gracias a eso, que el origen era negro. El origen, aquí y ahora, es negro. Nosotros estamos en origen y en destino a la vez. Y estamos viviendo el pasado de este origen. Y estamos
O sea, somos negro, somos algo, somos una partícula con carga, es decir, ya metimos luz, y de ahí todo esto sofisticado, pero todo aquí en frecuencias. Más adentro, más adentro, más adentro, y al final somos nada, más afuera, más afuera, más afuera, y al final somos un montón de formitas. Cuanto más cerca de la existencia somos, más geometría sagrada somos, más estables somos, más perfectos somos. Cuanto más fuera de la existencia somos en este movimiento que vamos saliendo de la existencia, vamos saliendo de la nada a la existencia, vamos haciendo ese movimiento, más irregulares somos. Esto ni es bueno ni malo, esto es simple y llanamente a que sepamos cómo nos movemos, qué somos, para que veamos un total de lo que somos, para que empecemos a entender las cosas como son. Y sobre todo para que vayamos dándonos cuenta del gran poder que somos, que se vaya cayendo el velo de esta ignorancia y empecemos a ver las cosas como son. Frecuencias, vibraciones, nada, perfección, aquí. Felicidad, verdad. Todo lo que no sea felicidad, creencias. Las creencias se pueden romper, se pueden modificar, se pueden cambiar. ¿Cómo? Poniendo el octavo principio del Kybalión, la atención en qué, en lo que queramos después ver. ¿Por qué? Porque nuestras creencias es un programa donde está nuestra manera de pensar con nuestra manera de sentir, y al final es lo que vemos, porque lo que vemos es la proyección de lo que nosotros damos por verdad. Proyectamos lo que nosotros damos por verdad, lo vemos ahí, y como no somos conscientes de la totalidad que somos, vivimos la vida como si nos viniera dado. Y encima tenemos una mentalidad lineal, creemos que las cosas son secuenciales, así como un pasado, un presente y un futuro, cuando todos son en grados, y aquí y ahora. Entonces, claro, soy perfecta, no puedo buscar la perfección. Soy 2 grados por encima de iluminado, no puedo buscar la iluminación. Lo que tengo que ser consciente de todo esto. Y cuando oigo algunas frases, o cuando no son frases que repito, que nos hacen sentir bien porque la parte nuestra más adentro la reconoce, pero nosotros no somos conscientes de ello. Y siempre en este canal lo que empezamos a querer ser conscientes de cómo va todo esto para entender el gran poder que somos. Si eres feliz y todo lo que tenga felicidad es verdad, y todo lo que no sea felicidad es una creencia, y las creencias simple y llanamente se van cuando le quitamos la atención. Es decir, cuando le aplicamos, porque me encantó, el octavo principio del Kybalión. Generación, porque aunque lo pone como séptimo, el séptimo es género. Es que me encantó, lo vi ayer o antes de ayer y me pareció fascinante. Así que de nosotros depende, pero no tenemos que buscar a nadie. Nadie, absolutamente nadie nos va a llevar a ningún sitio. La gente podemos hablar y llegar a conclusiones y resonar, porque hay mucha gente que me dice, resuena mucho con lo que dices, pero ¿cómo no vas a resonar si forma parte de ti? Lo que pasa es que al principio, como digamos tienes una manera de pensar lineal, y aquí te vienen con que no es lineal, es decir, las energías van de una manera y además la masa va de una manera, la masa crítica te lleva hacia ahí. Cuando te viene alguien aquí que no conoce ni Rita la Cantadora, porque no es nada más que una persona normal y corriente que se va percatando de cosas, se sienta en una silla y diciendo todas estas cosas, pues es difícil que digas, o sea, todo el mundo va para allá y esta va para acá. Pues, al final terminas diciendo, mira, no entiendo nada. Pero en cuanto te empiezas a decir, voy a poner la atención en esto que se está diciendo, porque está cambiando la perspectiva de todo. Y yo creo que quitando a Alejandra Casado, leo muchos libros de Neville Goddard o Drupal o Mechidade, poquísima gente sabe de qué va esto, porque yo veo muy poquita gente que en el fondo se aproxima, pero que lo entienda y sepa con qué facilidad va esto. Yo no conozco a tanta gente. Pero, claro, muchas veces me da la sensación que estoy predicando en el desierto, ¿no? Porque es verdad que todo va hacia allá y yo voy hacia acá. Pero bueno, yo llevo toda la vida yendo contracorriente. Y hubo un momento que quise ir con la masa, pero me anulé a mí misma. Entonces volví a tener que retomar a mí misma y guiarme por mí.
y te lleva mucho más lejos. Si eres feliz y tu vida está compuesta de cosas felices, eso es verdad. Si la mayoría de las cosas no te hacen feliz, eso es una creencia. Y las creencias se van si le quitas la atención. El octavo principio del Kybalión. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos.